más acelerada o más distintiva, yo comienzo a buscar las herramientas. O sea, si por ejemplo yo veo que esta persona tiene problemas que fue rechazada, que mamá no estuvo, que papá se fue, lo que sea, eso crea un rechazo, una pared grande que te puede apartar del amor de Cristo. Nadie te puede quitar de la mano del Señor lo que Él estableció para ti, para tu vida, para tu casa. Si lo que pasó tú lo sirves, tú no vales, tú no puedes, pero lo que está restaurado, el cambio de pensamiento, todo lo puede en Cristo. Que la de esa mesa a la familia, o sea, sin darnos cuenta es un mal terrible que tiene que yo no debo estar ahí. ¿Por qué? Porque no da buen testimonio, no edifica, pero no por eso va a ser, porque la Biblia dice que amemos a Dios sobre todas las cosas. Si el Señor mismo le dijo, Padre, ¿qué fue lo último que dijo Él? Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Quiere decir que el perdón es fundamental para tu sanidad, para tu restauración. Y si yo confronté a aquel Señor que me hizo tanto daño, 20 y tantos años después, cuando lo volví a ver, pero ya Dios estaba trabajando con que yo lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, ¿cómo yo voy a hablarte a ti que perdones y ayudar a la gente que Dios restaure lo que pasó? Julian Church. Sean bienvenidos todos ustedes a su canal Julián Ramos TV. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, una persona que Dios la ha levantado, la ha restaurado y hoy estará testificando que marcará tu vida. La pastora Sonia Gómez desde Puerto Rico, aquí en nuestra exclusiva. Bendiciones, pastora, ¿cómo tú estás? Adelante. Bendiciones, un placer y bendiciones para todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Es para mí un privilegio estar nuevamente en República Dominicana. Mi país inicial en las misiones hace alrededor de 40 años y siempre vuelvo porque es un lugar maravilloso donde he aprendido mucho a enseñar y a trabajar con la gente. Y la palabra dice, me gustaría considerar esta porción bíblica que aplica mucho para lo que vamos a hacer, y está en Daniel 4, 2 y 3, que dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y cuando analizamos esa historia y conocemos de dónde viene, pero a mí me gustó mucho la esencia de esta porción porque ciertamente he entendido que conviene que el que fue restaurado, sanado y que está en el Señor y que tiene una historia, conviene que la diga no solamente por el beneficio de que hay sanidad en la confesión, sino que también hay muchas vidas que pueden ser alcanzadas. Y ciertamente, pues sí, soy de Puerto Rico, provengo de una familia de 14 miembros, una familia extensa, creados en los años 1915, más o menos el nacimiento de mi madre, y que su formación fue un poco precaria. Mi madre pues fue analfabeta, mi padre no conoció mucho de letras, y dentro de esa repercusión tuvo esa familia tan grande, y de todos esos yo la más pequeña. O sea, ser la más pequeña a veces tiene un privilegio, pues porque pues que es la chiquita y qué sé yo, en mi país le dicen la zurrapa, pero luego cuando yo comencé a analizar los términos, el término zurrapa es un sediento, es algo como si fuera la mugre que tienen los pozos, es como un moho, un deterioro, y yo no me estaba dando cuenta que mi vida estaba marcada no solamente por ese nombre, porque mi papá no sabía ni mi familia lo que quería decir, pero a veces hay palabras que te marcan. Y entonces, sí fui, cuando yo analizo mi vida, que comenzó obviamente en mis primeros años de formación, puedo decir y testificar que provenir de una familia un tanto disfuncional, donde pues existía el alcoholismo, y mi padre pues lamentablemente estaba difícilmente de salirse de esa vida, eso traía que mis hermanos mayores también tuvieran unas repercusiones en el área del alcoholismo, y nosotros nacimos como que un poco descuidados, un conocimiento, formación del cuidado que tenemos que tener como padres al criar a nuestros hijos. Y recuerdo que en una ocasión mi madre me envió, y comenzaría entonces a decir esta parte de mi testimonio porque fue la parte que me trastocó, que me laceró, que nos mandaron a un sitio a buscar algo y encontramos a un vecino que venía a un caballo. Imagínense que a un niño de 6 años, a una niña, tú le invites a montarte en un caballo y a dar la carrerita. Habíamos 3, pero como de las 3 yo era siempre más efusiva, más primero yo y todo demás, yo fui la que cogí la carrerita a caballo.
trayendo como una repercusión horrible, porque esa persona que supuestamente me quería dar esa carrerita, lo que hizo fue abusar de mí, me llevó con el caballo así, monte adentro, y ahí me agredió de una forma brutal, y esa agresión fue tan terrible que trastocó toda mi vida. En mi vida comenzaron a forjarse sentimientos de ira, de suciedad, tú no sirves, tú no vales. Marcó mi vida a tal grado que a raíz de esa experiencia y de esa vivencia, esos primeros años de formación hablaron mucho de por dónde iba mi vida. Y esto yo lo comparto porque así hay muchas personas a través del tiempo del trabajo que realizo hace un tiempo en adelante. Me he encontrado muchas personas así marcadas y gracias al Señor que puedo hablar de ello y que puedo darle a ellos, ¿verdad? Las destrezas para cómo salir de la repercusión de una agresión. Esa niñez, como escribí en mi libro, Dios restaura lo que pasó, que más adelante vamos a hablar un poquito más de él, marcó mi niñez. Yo le puse a esa parte de mi vida una niñez marchita. ¿Por qué? Porque se marchitó, se deterioró. Yo tenía talento, yo sabía que yo tenía mucha disponibilidad para hacer cosas, pero comencé a tener una estima baja. Yo no sirvo, tú no vales, tú no tienes por qué, tú estás sucia, tú estás manchada. Y toda esa información que trajo esa vivencia me marcó a tal grado que también de una forma u otra nuestros hijos también se marcan porque vamos a nuestra relación de pareja con una deformación, con una falta de conocimiento, que cuando venimos al Señor y estudiamos también, obviamente, se van restaurando. Entonces, en esa primera vida, para el colmo de colmo, que es otra de las cosas que trato en el trabajo que hacemos con las personas, hubo un fuerte acoso escolar. ¿Y por qué digo acoso escolar? Porque estamos hablando desde esa primera etapa de la niñez. Es muy triste que una persona no tenga destrezas, un niño, y por favor ahora también hablo a los padres, que tengamos destrezas para cuando un niño es acosado o es abusado o es lastimado con palabras. Eso es algo que te deteriora y que te marca si tú no tienes las estrategias o un dominio propio o inclusive tener una estima saludable para saber que sí tú puedes, que tú vales, que tú no dependes ni eres lo que los demás piensen de ti, sino que tú eres porque Cristo dio su vida por ti. Pagó un precio de sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la vida eterna comienza aquí con gozo, con paz, con alegría, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo, porque los pensamientos cuando somos marcados toman un giro fuerte en la vida de la gente, son los que te dirigen, te marcan, no, tú no sirves, tú no vales, y como ese pensamiento va contigo donde quiera que tú vayas, ese pensamiento está centrado. Pero cuando nosotros conocemos que el Señor echa fuera todo pensamiento que te dice, llévalo cautivo. Y cuando yo digo llévalo cautivo, imagínate a un preso que llevaron cautivo con unas esposas y en los pies también, que tiene que ir solamente al camino que tiene que regirse. Así es lo que el Señor nos está llevando. Ese pensamiento te va a quitar el gozo, la paz, vete para aquí, tú no sirves, vete a bailar, vete a fumar, vete a la droga. En cambio, el pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo me dice, no, tú puedes, tú sales, yo soy tu Señor. No, ese pensamiento, tráemelo, que yo tengo otro pensamiento. Ahora, la clave de las cosas que aprendí es que yo tengo que conocer la palabra, porque cuando yo llevo un pensamiento cautivo que me dice, tú no sirves, tú no vales, tú no puedes, yo tengo que recibir el cautivo, llevándolo cautivo y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Dios que yo tengo hace cosas maravillosas. El Dios que yo tengo es poderoso y es eficaz, poderoso el Señor. Entonces, cuando fui, porque mire qué cosa tan terrible. Yo después recordé, porque hay un bloqueo también cuando tú tienes estas vivencias. Hay un bloqueo de recuerdos grande. Yo no recordaba muchas cosas desde que yo salí de ella, aquella fuerte y horripilante agresión. Pero las personas que estuvieron conmigo decían que yo decía unas palabras en torno a lo que me había pasado. Y por alrededor de 8 años, niñas que estaban en el entorno, una de ellas, todos los días por 6 años consecutivos, me estuvo recordando esa vivencia, supuestamente emitiendo los sonidos de dolor y lo que yo decía. Entonces eso fue un bullying terrible, que para yo poder salir de ahí, más ya lo que había vivido, es muy difícil. Por eso es que el bullying o el rechazo, primeramente debemos conocer que ya Jesucristo pasó muchas cosas, y entre ellos el bullying, el rechazo de la gente. Yo, tú no eres Cristo, bájate de la cruz.
Tú no eres el que... ¿Por qué entonces? O sea, que Él lo vivió para que nosotros entendiéramos que no hay nada imposible para Él. Y cuando yo conocí y entendí, poderoso el dulce nombre del Señor Jesús, si tú tienes que preguntarme algo, interrumpirme, tú me dices, ¿verdad? Pero Amén. es importante que entendamos que todas estas cosas, cuando tú lo buscas a la luz de la palabra, esta vida de desesperación, de enfermedad, de distracción, poderoso, el Señor comenzó a tratar conmigo. ¿Y por qué doy este orden? Porque en este orden fueron mis vivencias y en este orden Dios me fue enseñando, cada etapa que tenía que ser restaurada. Poderoso el Señor. Fui entonces llevada a entender que mi vivencia me marcó. Eso yo creo que usted lo diga, mi vivencia me marcó. No, porque es que la Biblia dice que una cosa hago, extendiéndome lo que está delante y olvidándome de lo que está detrás. Pastora, Claro. perdón, Ajá. una preguntita. Sí. ¿Cuál fue la revelación o el momento decisivo que la llevó a comprender que Dios realmente restaura lo que pasó, incluso cuando el daño parece irreversible? Amén. Fíjate que yo siempre doy el honor y la gloria a mi Señor Jesús, pero mi cuñado Luis Fernández, que siempre lo amo muchísimo y donde quiera digo ese testimonio, estuvo 11 largos años orando por mí. Y yo pertenecía a la iglesia tradicional. Y yo le decía, no, a mí tú no me digas, pues altivez y con esa, a mí no me digas nada, yo soy de esa iglesia. Y entonces, pero él seguía insistiendo. Y entonces llegó un momento, que es cuando vamos a decir más adelante, porque la vida te sigue tocando y te sigue lacerando. Y entonces, más cuando tú tienes un llamado de parte del Señor, tus experiencias muchas veces te marcan, como decía, olvidándome, pero no es olvidándote, porque la palabra lo dice, pero es mejor entender y reconocer, porque Dios restaura lo que pasó. Y esto es lo que es importante. Bien, pastor, una preguntita. ¿De dónde proviene esa inspiración escrito en la lectura? Dios restaura lo que pasó, ya que la historia tuya se trata del bullying, del acoso, Ajá. el maltrato que ha tenido físicamente. Explícame bien cómo te ha llegado en esa mente ese nombre, Dios restaura lo que pasó. A la respuesta de esa pregunta me adelantaría un poquito, pero lo que pasa es que luego entonces, que Dios me sana, de hecho psicóloga, era consejera cristiana y secular, entonces a través de la vida he ido a muchos lugares y he trabajado con mucha gente. Una vez fui a una iglesia y di mi testimonio, un joven dijo, Señor, yo quiero que esa señora me atienda, que esa señora me ayude. Y cuando yo comencé, de hecho, varón, me lo llevé 3 años para mi casa, porque la situación de él era tensa. Lo que él había vivido fue muchísimo más fuerte que yo. El Señor nos permitió, y cuando entramos en un proceso de 3 años de restauración basada en esa vivencia, él me dijo, porque después me decía, May, yo me tocó un versículo bien importante, y ese versículo se llama Eclesiastés 3:15, que de hecho así le titulé a mi libro. Aquello que fue, ya es. Y yo quiero decirte esto muy importante, que me está escuchando. No importa lo que haya sido, pero ya fue. Bien, pastora, otra preguntita. ¿Qué herramienta espiritual o práctica considera indispensable para que inicien un proceso real de la restauración? Muy bien, Cielo. Yo lo primero que hago es que a las personas le hago reconocer. Porque cuando tú vas a un médico con enfermedad, ¿qué te hacen? Te sacan placa, te sacan sangre, te sacan, ¿verdad que sí? Para decirte, esto es lo que tiene. Yo como profesora por 25 años en mi país y también utilizando tanto las evaluaciones, los tests, las considero muy importantes. Pero ahora tengo test de rechazo, de autoestima, de abuso, de esos tipos de experiencias que me ayudan a evaluarme. No es que te diagnostican, sino que te ayudan a ti a ver cómo tú estás en esa área. Luego que yo evalúo, hacemos un análisis y le hago consciente a la persona que atiendo, mira, esta área todavía está, esta área te necesitas fortalecerla. Entonces, cuando hacemos eso y utilizo esa porción bíblica, que para mí fue como el cue de parte del Señor. ¿Por qué? Porque verdaderamente que aquello que fue, si tú quieres ser sanado, tienes que entender que lo que te pasó, te pasó. No, yo no puedo hacer más nada, yo no le puedo dar marcha atrás al reloj, yo no le puedo decir, ay Dios mío, no. Aquello que fue, ya es. No es que es un conformismo, es una aceptación, porque en la aceptación, me dijo el doctor, tiene asma, tiene aquello, pues yo digo, ok, pues deme el medicamento. Entonces, ya que tengo el diagnóstico, que la Biblia dice que es importante que yo reconozca mis rebeliones y mi pecado. Eso es reconocer que me falta un chin, como decía el amiguito
dominicano con su canción Te falta un chin. Y a veces no nos sabemos o no nos damos cuenta que nos falta ese poquito. Reconocer es lo primero. Cuando yo identifico la patología que hay o la enfermedad que hay más acelerada o más distintiva, yo comienzo a buscar las herramientas. O sea, si por ejemplo yo veo que esta persona tiene problemas en que fue rechazada, que mamá no estuvo, que papá se fue, lo que sea, eso crea un rechazo, una pared grande. Ahí le puse a ese capítulo un gigante llamado rechazo. Un gigante como rechazo. Un gigante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú identificas, obviamente, si tú me estás hablando de rechazo, yo no te voy a buscar una porción bíblica que no aqueja. Yo comienzo entonces a buscar. Una de las cosas como lo hago es identifico versículos, porciones bíblicas. Primero reconocí, busco la medicina. La Biblia es la medicina. Yo busco la medicina y establezco en la persona que entienda que aquello que fue no es lo que es importante, es lo que Jesús dijo en torno a aquello que fue, lo que Él tiene para nosotros. Cuando esa persona reconoce que aquello que fue ya es, pero comienza a amarse, a valorarse, aquello te dice, lo que pasó tú no sirves, tú no vales, tú no puedes, pero lo que está restaurado, el cambio de pensamiento, todo lo puedo en Cristo. Él adereza mesa delante de mis enemigos. Y muchas veces los enemigos son los pensamientos. Aunque pase por valle de sombra de muerte, yo no temeré, fuera el temor. No es que tenemos que tener temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pastora, le voy a preguntar, si la vida para ti hoy fuera una película, ¿cómo tú narrarías la historia como una película? Bueno, así comenzaría reconociendo que lastimeramente al ser humanos, al llegar a este planeta Tierra, todos tenemos una historia. Y esa historia te bendice o te marca. La mayor parte de las personas te marcan. ¿Y sabes qué, Julián? Cuando una persona tiene un llamado desde la niñez o desde el vientre de la madre, el enemigo hace lo indecible para que tú seas una persona tímida, enferma, que no te muevas, que no vayas. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Pero el plan que Dios tenía conmigo y el plan que tiene con muchas de las personas que tal vez nos puedan estar escuchando en este momento o más adelante, nadie te puede apartar del amor de Cristo. Nadie te puede quitar de la mano del Señor lo que Él estableció para ti, para tu vida, para tu casa. Y lo importante, dar por gracia, como yo digo esta historia, así como la estoy narrando aquí, por partes, para que entendamos que tal vez tú no viviste todo esto, pero algunas cositas sí. Y no importa cuál haya sido, todo lo que es dolor, tristeza, quebranto y mucho más en nuestra infancia, donde no tenemos la capacidad ni la destreza, que hay deudas muchas veces, y sabes que quiero que recalcar porque trabajo muchos años como consejera en este país y he visto muchos casos donde los padres pues tienen que irse porque lo pidieron de República a Estados Unidos y demás, pero he tenido después que trabajar con esos hijos porque ellos no analizaron ni racionalizaron, mamá y papá se fueron para que tuviéramos mejor vida, para que tuviésemos una mejor, no, ellos no tienen esa destreza ni esa capacidad, lo que ellos recibieron, me abandonaron, no están. Entonces, aunque tú tengas todo, le des todo, ellos necesitan restaurar aquello que fue. Necesitan sanar, porque si no, se casan con gente que les rechace. Ellos en las relaciones rechazan también a los hijos, a la familia. O sea, es sin darnos cuenta, es un mal terrible que tiene unas repercusiones devastadoras. Pastora, hay una situación en esta vida que vemos cada diario, en nuestro diario vivir. Hay personas que le hace difícil perdonar. Por ejemplo, yo hice una obra, una historia, un cortometraje llamado Sanando un Corazón. Basado en una historia real de dos parejas que vivían muy bien, pero al momento por la tentación, la infidelidad que tuvo el hombre, llegó a cometer hechos que es el adulterio dentro de la casa. Quería preguntarle algo, pastora, al respecto de eso. Yo entiendo que el perdón se da el momento necesario si hay un arrepentimiento genuino. Explícame ese caso, ese chin. Bueno, con relación al perdón, te voy a decir algo. Muchas veces la persona que te ofendió no se merece un perdón, pero el que se merece el perdón eres tú. ¿Por qué? Porque contigo es que Dios está trabajando. La persona que no perdona es como si fuera una carga interna que no te deja avanzar, no te deja caminar. El perdonar, inclusive, es algo que tú no lo debes tomar como algo emocional, es un deber.
Y como es un deber, y yo solo pongo en las manos a Jesús como parte de mi restauración, Él va como simplemente declara la palabra y yo te la daré. En su momento dado, y te voy a decir, por ejemplo, cuando después de los 24 años que yo encuentro a aquel agresor, ya hecho un hombre bien medio viejito, y yo lo encuentro, y cuando yo entré con el propósito de porque yo comencé a sanar el Señor y yo, ya todo lo que yo pongo en práctica es porque el Señor me lo dio, y el Señor me enseñó que era importante que yo perdonara a esta persona, y yo pues comencé a entrar por la obediencia a Él, pero jamás yo pensé que yo jamás lo iba a volver. Pastora, el perdón no se regala, se gana también. Es que lo que pasa es algo bien importante. La persona que quiere un perdón regalado, esa persona también tiene que entender que él tiene que hacer su propio esfuerzo con Cristo. Porque si tú tienes un corazón que no perdona, que tiene odio, que hizo daño y no lo reconoce, el Señor se va a tener cuentas contigo. Yo estoy hablando de las personas que van a entrar en la restauración. Todos hemos hecho algo. Todos necesitamos un perdón. Y el mejor perdón lo tenemos en Jesucristo. O sea, ahí es más bien el perdón por obediencia. ¿Qué te quiero decir con eso? Que un día yo estaba echando gasolina en mi carro y voy a esa gasolinería y encuentro a ese señor ya, pero nunca se me olvidó aquella cara. Nunca. Y lo veo. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Tú sabes quién yo soy? Me dijo, no, ¿quién tú eres? Entonces me dijo, yo le dije, yo te perdono por lo que tú me hiciste. Y ¿sabes qué? Y le hablé también de Jesucristo. Y sentí gozo. Si Él se perdonó, si Él se salvó, ¿qué ha hecho? Eso es Él con el Señor. Porque uno perdona para uno liberar cosas dentro de uno mismo. Pero a veces cuando uno perdona, no significa que vamos a tratar de volver, de compartir, de tomar con la misma posición de esa persona. Sino tratar de uno... De liberarse de uno mismo, lo que uno tiene dentro de uno, lo que es la amargura, el rencor, cosas que nos puede enfermar nuestra mente. A esto yo me estoy refiriendo. Sí. Entiendo que existe segunda oportunidad, pastora. Ahora bien, la segunda oportunidad se va dando ya dependiendo cómo la persona actúe en el momento que él pueda retomar. Sí, porque es que tenemos que entender claro que si estamos hablando de un proceso de restauración de lo que pasó, el perdón del que estamos hablando es el que requiere sanidad y parte de lo que es la sanidad del Señor. Entonces, el yo tener una amistad con la otra persona o no, ustedes saben que hay momentos dados que el Señor enseñó que se sacudió el polvo de los pies y se fue, porque de verdad no todo el mundo va a ser mi amigo, no todo el mundo está en una situación que yo no debo estar ahí. ¿Por qué? Porque no da buen testimonio, no edifica, pero no por eso va a ser, porque la Biblia dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro verlo como un prójimo. Yo te veo como un prójimo, te perdoné. Si te dicen, no, pero vamos a pachanga de antes, vamos a bailar, digo, yo no estoy en ese mundo. Si tú quieres venir a mi iglesia, a mi casa, pues está bien. Y esa persona, si no quiere entender que tú lo perdonaste, porque es que te conviene perdonarlo. Si el Señor mismo lo dijo, Padre, ¿qué fue lo último que dijo Él? Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Quiere decir que el perdón es fundamental para tu sanidad, para tu restauración. Y si yo confronté a aquel Señor que me hizo tanto daño, 20 y tantos años después cuando lo volví a ver, pero ya Dios estaba trabajando con que yo lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, ¿cómo yo voy a hablarte a ti que perdones y ayudar a la gente que Dios restaure lo que pasó? Porque es que, mira, siervo, lo que pasa es que cuando te pasa algo, lo que sea, eso trae un cúmulo de emociones, sentimientos, odio, coraje, autoestima, un montón de cosas que tú tienes que con calma ir identificándolas y trabajándolas una a una. Pastora, última pregunta para culminar este testimonio, ya que usted ha testificado cómo Dios ha hecho de ti, lo que es la sanidad dentro de ti, que lo que es la restauración, con todo lo que tú has pasado, con todo lo que tú has vivido en tu niñez. Yo sé que Dios ha hecho un cambio radical dentro de tu vida, que sé que Dios seguirá tratando con usted, que sigue llevando el verdadero mensaje, lo que es restaurar. Ahora bien, pastora, la última pregunta es lo siguiente. ¿Qué mensaje tú le das a todas las personas que nos ve en el medio, nos ve a nivel nacional e internacional? ¿Qué mensaje tú le das al respeto con todo lo que tú has dicho, lo que es restaurar lo que pasó? Ya que nosotros merecemos ser restaurados, debemos que ser liberados de ciertas cosas que tenemos en nuestra experiencia de vida. ¿Qué consejo yo le doy?
De hecho, voy a tener que tener otra entrevista en otro tiempo cuando vuelva, porque te hablé de mi niñez, pero no te hablé de las repercusiones que esas vivencias trajeron como joven, como mujer, como madre, ahora como abuela. O sea, es una cosa que si tú no la trabajas, hay unas repercusiones tremendas. Entonces, ¿qué consejo yo le doy? Primero que y antes que usted, antes que usted lo diga, yo estos días se habló algo de la educación, porque yo estoy haciendo un diplomado de docente tutor. Y próximamente haré una maestría en tecnología educativa y entornos virtuales. Y lo primero que te enseña lo que es los valores, la educación. Y una de las cosas fundamentales que yo llego a escuchar acerca de un padre con propósito, que el padre tiene que aprender a perdonar delante del hijo. ¿Por qué? Porque si el padre no perdona delante de un hijo, ¿cómo el hijo perdonaría a otro? ¿Cómo tú hablas de un perdón si usted mismo no perdona dentro de ti mismo? A esto yo me estoy refiriendo. Y esto es una de las partes que me gustaría que usted lo plante, ya que estamos culminando. Y ahí cerramos el broche de... Sí. Es muy importante entender que nosotros como padres, abuelos y familiares somos modelos. Ahora, si tu papá tiene fuertes crisis no resueltas, es posible que también ofenda, es también que no sepa. Hay una canción por allá en el mundo que decía, yo no sé pedir perdón porque nunca he perdonado. Hay gente que no sabe, pero nosotros tenemos que ver todo esto en Cristo, ¿ok? Es importante que el papá aprenda a perdonar al hijo, pero que trate lo mejor posible de no ofender lo que tenga que ver un perdón. Si no se da, porque hay unas decadencias emocionales por sus experiencias vividas, es importante que yo siempre les recomiendo a la gente, y como yo siempre cuando tengo mis casos de consejería, yo les doy tareas, y las tareas, por ejemplo, en un caso así, yo le diría, vamos a tener una tarea de cuántos versículos del perdón, y vamos a ver lo que ellos implican, lo que enseñan, lo que dice el Señor en su palabra, y comienzo a fortalecer esa área, porque la gente a veces quiere milagros espontáneos, y dice la Biblia que conoceréis la verdad, y ella es la que te va a hacer libre. Yo tengo que conocerla. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no se turben, creer en Dios, cuando se estaba yendo, creer en mí, en la casa de mi padre, pero si no fuera, yo no te lo hubiese dicho. Voy a preparar mora, pero mientras tanto, quiero avanzar para llegar a donde quiero llegar, la iré al Consolador. O sea que cuando yo cojo esa palabra siervo del perdón, por ejemplo, y la tengo en mi corazón y la analizo, aunque no la sepa textualmente porque no tengo buena memoria, pero la textualizo, la digo, entonces tú sientes el Espíritu Santo que te dice, espérate, yo soy el Señor, yo te perdoné, yo deshice como nubes tus tres, y sentimos la palabra del Espíritu Santo. Pero si no leemos la palabra, si no la internalizamos, si no, va a ser más difícil, papito. Amén. Amén, señores. Hasta aquí fue el testimonio de la pastora Zoria Gómez de Puerto Rico. Yo me siento muy orgulloso, me siento muy agradecido por tener una mujer de Dios aquí en mi exclusiva. Yo sé que hoy, a partir de ahora, la cosa marcará diferente a nuestra vida. Amén. Dios restaura lo que pasó. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Bendiciones. Amén.